Una vez más, bienvenidos a nuestra reunión virtual de cada miércoles. Vamos a tener un tiempo de gozo, de alegría en la alabanza y de intimidad con Dios en la adoración. Y preparamos nuestros corazones para recibir la poderosa palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amada familia de la casa del Padre. Qué alegría que nos volvemos a encontrar para juntos adorar al Señor, exaltar al Señor, darle gloria a su nombre. Qué bendición. El Señor es fiel. Vamos a alabar al Señor con júbilo y alegría en esta tarde. Vamos a ir con las palmas. ¡Hey! Oh, sí. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta tarde. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabarle porque hizo maravillas en el mar. Alabarle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabarle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabarle porque en Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Vamos con júbilo ahí con tus palmas. Todos los pueblos de la tierra alaben al Señor. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos. Alabad al Dios de Israel. Cantar a Dios, cantad, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantad, cantar a nuestro Rey, palmeando en nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos. Vamos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos. Alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando en nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos. Alabad al Dios de Israel, a nuestro Dios. Alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Amén. ¡Qué alegría! Hay gozo en la casa del Padre. Siempre estamos con el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sabemos que nuestra victoria está en Jesucristo. Él es el Señor. Vamos a proclamar que en el nombre de Jesús somos libres. En el nombre de Jesús nada ni nadie nos puede detener. En el nombre de Jesús las tinieblas tienen que huir. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos.
lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Vamos con las palmas. Eso es. Él lucha por nosotros. Suya es la victoria. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. En la casa del Padre, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Vamos con las palmas. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Amén. Vamos aquí a aplaudir ahora, vamos. Y esta es una canción que es una declaración de que Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo grito.
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Alguien diga aleluya en esta tarde. Oh. Amén. 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 Dios es por nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, repite con nosotros: en el nombre de Jesús, soy libre para adorar, soy libre para alabar. Qué bueno es Dios. Creemos en los milagros, creemos en los milagros, creemos en las señales del Señor. Pero lo más grande que hay en nuestra vida es nuestro testimonio de que la gracia del Señor nos alcanzó. Vamos a cantar. Vamos. Este es mi testimonio. Fuimos alcanzados por su gracia. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Aleluya. Vengan ante Él sus hijos, vengan ante Él sus hijos. Su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. ¿Cuántos tienen un testimonio de salvación? Diga amén ahí donde está. Si vivo estoy, no es el final. Si vivo estoy, no es el final. Cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Así es. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Tu nombre, mi nombre están escritos en el libro de los cielos. Por la
la gracia del Señor, por la sangre del Cordero. Dale gloria en esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Qué lindo es comprender, Señor, que tu gracia nos alcanzó. Pertenecemos a ti. Ahora háblanos, Espíritu Santo. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Buenas tardes, Iglesia Casa del Padre. Qué privilegio estar una vez más con ustedes. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios, compartir una enseñanza desde este púlpito, el púlpito de mi abuela, el púlpito que ha sido un reto durante todos estos años para muchas personas, pero sobre todo para mí, por toda la enseñanza que hemos recibido, por toda la instrucción, por todo el buen ejemplo de excelente doctrina que se predica desde este lugar y desde esta iglesia. Gracias a cada una de las personas que hace posible esta reunión, que hace posible que podamos reunirnos día a día, semana a semana, y que podamos, y que las reuniones y toda la gestión de la iglesia pueda seguir funcionando. Espero que esta enseñanza pueda hablar hoy en nuestros corazones. Espero que podamos aprender de la palabra, aprender del Espíritu Santo. Y antes de comenzar, quiero dar una pequeña oración para entregar este tiempo de la enseñanza al Señor, al Espíritu Santo, y que Él sea guiándonos. Gracias, Señor, por este miércoles más que nos regalas juntos. Gracias, Señor, porque tú eres el que provees para todo lo que hemos recibido, para todo lo que ha sucedido hasta este momento. Gracias por darnos la oportunidad de vernos, así sea en la virtualidad, de comunicarnos, de aprender de ti, así sea desde el computador, desde el celular, desde el lugar en el que estemos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas dándome a mí la sabiduría, la gracia, el entendimiento, el favor para transmitir el mensaje que tienes para nuestros corazones, que primero que todo permitas que yo aprenda de ti y que podamos ser tocados y transformados por tu Espíritu Santo. Padre, hoy nos acercamos a tu palabra, nos acercamos a ti con completo respeto y con completa reverencia a lo que es tu escritura, tu palabra, y te pido que seas tú tocando nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy quiero hablar de un tema específico que realmente lo vamos a guiar al final de la prédica, algo que está en nuestros corazones. Y esta prédica y esta enseñanza la he titulado Volviendo a la humildad del Evangelio. Esta enseñanza está basada en la vida de un gran hombre, el hombre que fue conforme al corazón de Dios, el rey David. No hubo hombre en Israel, no hubo, yo creo que un hombre en el Antiguo Testamento que gobernara y que sirviera a Dios con la pasión, con el amor, con el denuedo, con la inspiración y con la unción que lo hizo el rey David. El rey David, cuando leemos los libros de Primera y Segunda de Samuel, vemos a un hombre correcto, íntegro, vemos a un hombre que realmente podría ser un referente para cualquier persona que siga a Jesucristo y que quiera agradar el corazón de Dios. Desde muy pequeño, el rey David, desde sus años de niñez, el rey David experimentó la unción y el toque del Espíritu Santo. El rey David fue descrito en la palabra como aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en un punto de su vida, en un punto de su reinado, David arriesgó todo por los deleites y por la pequeña sencillez del pecado. Y fue uno de los episodios más oscuros y más terribles tanto para el pueblo de Israel como para el rey David. Entonces, yo quiero hablar hoy y quiero basar mi enseñanza en la vida del rey David. Quiero ver, primero que todo, en la introducción, qué fue lo que ocasionó la caída, cómo fue la caída del rey David en este episodio. Y quiero mencionar algunos aspectos del contexto de su pecado y cómo él llegó a su pecado. Vamos a hablar un poco entonces
de la caída de un gran hombre, de la caída de este rey. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel, que es donde vamos a comenzar nuestra enseñanza y próximamente vamos a volver acá, este capítulo termina diciendo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esta frase, y con esta frase vamos a comenzar nuestra enseñanza, define la condición del corazón y el estado del rey David en ese momento. Dice: fue desagradable ante los ojos de Dios. La definición original en el hebreo, cuando buscamos de desagradable, es, en resumidas cuentas, arruinar hasta despedazar algo. Y la pregunta que tenemos que hacer en nuestros corazones es: ¿cuántas veces no hemos arruinado nuestra relación con Jesucristo a causa de la maldad y del pecado? ¿Y qué tan conscientes somos del daño que ocasionamos, la despedazada que estamos haciendo al corazón de Jesús, al corazón de Dios? Cuando nosotros fallamos, somos conscientes y estamos conscientes del estado en el que estamos. Entonces, en este capítulo 11 de Segunda de Samuel, David había pecado de diferentes maneras, y en lo que se puede interpretar en un periodo de no más de 2 meses, David pasó de fornicar con la esposa de Urías, de mentirle a su siervo y también de engañarlo con el hijo suyo que está en el vientre de la esposa de Urías, y terminó asesinando a su siervo más fiel en el reinado. Entonces, aunque es una razón válida cuando dicen que la razón del pecado del rey David era por el ocio y el desocupe que él tenía en ese momento, realmente no es la raíz del pecado. Realmente la maldad examina, la maldad es paciente, la maldad no se apresura. El pecado siempre busca la mejor manera de entrar en nuestros corazones, y nos preguntamos: ¿cómo es que de un momento a otro este hombre, después de tantas victorias y después de tener un corazón de esta manera, llega no solo a fornicar, no solo a mentir y hasta asesinar en un periodo tan corto? Hace 3 años, 3 años y medio de pronto, antes de casarme yo, estaba en la casa de mi abuela viviendo. Y una mañana muy temprano, a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, sucedió algo que nunca nos esperábamos. Y fue que yo me desperté encañonado por una persona y por 3 personas que nos estaban robando en la casa. 2 semanas antes de eso, había llegado una persona del acueducto a la casa, y la persona del acueducto empezó a hacer unas preguntas como de contabilidad del contador. Empezó a preguntar de la casa, del consumo, de todo. Y Ceci, que es la persona que trabaja en la casa de mi abuela, realmente no le gustó mucho eso, y ella dijo: esto está como extraño, estos hombres estaban haciendo muchas preguntas. Realmente no le pusimos mucha atención 2 semanas antes, y 2 semanas después esos mismos señores del acueducto llegaron a hacer otra revisión. Resulta que, para hacer la historia corta, esos hombres hicieron la inteligencia por esas 2 semanas, miraron cuál era la rutina, miraron cuántas personas estaban en la casa, y resultaron entrando a la casa a robar. Realmente fue un milagro que no haya pasado absolutamente nada. Todos nos encerraron en un cuarto, nos encañonaron. Ellos no duraron más de 5 o 10 minutos en la casa y se fueron por obra y gracia de Dios. Y no nos pasó absolutamente nada. Pero esa es la manera como opera el pecado, esa es la manera como opera la maldad. Examina, no se apresura, está siempre vigilante a nuestros deseos, a nuestro corazón. Entonces, mirando que la maldad es de esta manera, ¿cuáles son los rasgos de un corazón que está en pecado? ¿Cuáles son los rasgos y las características de un corazón que está en pecado? Este pecado de David y la maldad en David no nació cuando conoció a la mujer de Urías y cuando se acostó con esa mujer, y tampoco cuando engañó a Urías haciéndole o queriendo hacerle pensar que era hijo suyo el bebé que está en el vientre de ella. Mucho menos nació cuando mandó asesinarlo
en el frente de batalla y lo puso frente a todos los soldados y frente a las flechas. Eso no fue el origen. Cuando nosotros analizamos y miramos las acciones y todo lo que había pasado con la vida del rey David, unos capítulos antes, vemos muchas orugas que se estaban reproduciendo en el corazón de él. Y cuando estudiamos todas estas acciones, todo el contexto y los hechos, nos damos cuenta de una cosa. La raíz de su pecado era el orgullo. El orgullo en su corazón fue el que ocasionó todo este pecado. Psicológicamente, cuando nosotros miramos psicológicamente el orgullo, realmente se entiende como un concepto positivo, no es un concepto negativo. Es una emoción que surge de una sana autoestima, de una sana satisfacción de nuestros logros, de los acontecimientos que suceden positivos en nuestra vida. Y el orgullo en sí está bien, no es malo. De hecho, la Biblia y Dios dice, amen a su prójimo como a sí mismo. Es bueno tener un alto autoestima. Sin embargo, cuando el orgullo es excesivo, se vuelve una emoción negativa. Y todo esto detona y desencadena múltiples emociones como la soberbia, la arrogancia. Y lo más importante en este aspecto negativo es que genera una conducta de superioridad en nosotros. Lastimosamente, todo este contexto y todo lo que le había pasado al rey David era lo que estaba ocasionando orgullo en su corazón. El orgullo es egoísta, piensa solo en lo suyo, nos hace ciegos a nuestro entorno y nos hace ciegos a nuestro alrededor, glorifica nuestro ser. El orgullo es la característica antagónica del mismo carácter de Dios. Entonces, cuando por ejemplo nosotros vamos a Ezequiel capítulo 28, en el versículo 15 al 18, mucho antes de la fundación del mundo, la palabra, Dios nos da un contexto y nos da el origen realmente de la maldad, con nada más y nada menos que Lucifer. Y dice Ezequiel acerca de él, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y mira lo que dice el capítulo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Entonces nos ubicamos mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes de incluso la creación del hombre, y esto es una señal de alerta de que el orgullo, por más pequeño que esté o por más de que no nos demos cuenta, es la raíz de la maldad en nuestro corazón. Por eso vamos a ver cómo desde muy temprana edad, en el rey David, Dios tenía que tratar ese orgullo y Dios tenía que tratar la altivez. Cuando vamos unos capítulos atrás en el tiempo, justo en la niñez de David, a él siempre se le encomendaban los deberes pequeños como apacentar las ovejas, la mensajería y muchas encomiendas, que realmente viéndolo a comparación de sus hermanos, de sus 7 hermanos mayores, eran tareas muy pequeñas, eran tareas que de pronto no se apreciaban como sus hermanos, que eran enviados a la guerra como soldados. Y esto marcó un vacío en el corazón de David, que desde muy temprana edad vio cómo eran comparadas sus tareas, cómo él era de pronto un poco menospreciado al lado de su hermano, al lado de sus hermanos. De hecho, cuando Isaí va a ungir por orden de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, cuando Isaí va a ungirlo como futuro rey, su papá trae a todos los hermanos y trae a todos por grupos de a 3 y nunca tiene en cuenta a David. Y cuando ya la confirmación de Dios está sobre Samuel y le dice, ninguno de estos es
ya Isaí se acuerda de su hijo menor y trae a David y él es ungido. Y de hecho, un capítulo más adelante vemos la historia de Goliat y cómo David derrota a Goliat. Pero en este mismo capítulo hay muchas ocasiones donde él también es menospreciado. Por ejemplo, Eliab, su hermano mayor, lo regaña en el versículo 28. Le dice que por qué no está apacentando las ovejas en vez de estar aquí con ellos. Más adelante, Saúl mismo, el rey, le dice que él es solo un muchacho y que no va a poder realizar la tarea o ir a pelear contra Goliat. Y cuando él está peleando contra Goliat, también es menospreciado por él. Y Goliat le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque lo ve tan pequeño y lo ve tan joven. Y realmente, independientemente de que hayamos vivido una situación similar a la de David o no, todos tenemos una herida de orgullo en nuestro corazón. Ya sea desde muy temprana edad o ya sea a partir de las vivencias que hemos tenido a través de nuestra vida. Sin darnos cuenta, la altivez hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa y puede afectar hasta lo más profundo de nuestra relación con Dios. Porque el orgullo no solo se manifiesta en mirar mal a los demás, en creer ser autosuficiente, en ser narcisista o la falta de perdón también. Hay otras claves también en nuestro corazón que pueden indicar que estamos en orgullo. Por ejemplo, el no buscar a Dios, el no buscar intimidad con Dios, es una señal de orgullo. El no confesar nuestros pecados, ya sea con Dios en la intimidad o con nuestros líderes, con nuestros pastores. No buscar consejo o no aceptar consejo también es una señal muy grande de orgullo en nuestro corazón. La ausencia de oración, la justificación de todas mis acciones, vivir en apariencias espirituales, personales, financieras, profesionales, familiares. Vivir en apariencias es una señal muy grande de orgullo en nuestro corazón. Si nos ponemos a analizar la raíz de todos los pecados, por ejemplo, la infidelidad, es una señal muy grande de orgullo. Estoy diciendo, mi esposo o mi esposa no es suficiente para mí. Mi esposo o mi esposa no puede satisfacer mis necesidades o no es suficiente para lo que yo pienso de mí. Si pensamos en cualquier tipo de pecado, el orgullo está presente en nuestro corazón. Y Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, cuando Satanás fue a tentarlo, nos dio la enseñanza más grande de humildad y Satanás lo atacó con orgullo. Cada frase que le decía para tentarlo era, si eres hijo de Dios, era condicional, si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Pero Jesús respondió con la identidad que él tenía en el Padre. Escrito está. Entonces, ¿cómo es que llegó David a un estado de pecado tan profundo como comenzamos a leer en el capítulo 11 de 2 de Samuel? Todos los patrones pecaminosos de David tenían un aire de superioridad sobre su vida, sobre su pueblo y sobre las demás personas a su alrededor. Fue él mismo quien dejó que las bendiciones de Dios se interpusieran en su corazón y se convirtieran en altivez en su corazón, como Satanás mismo. Le fue dada hermosura, le fue dado un puesto de adoración en el cielo, pero él corrompió su corazón con un corazón altivo. Entonces, en el capítulo 11, ya para mirar un poco más el contexto de estas cosas que llevaron a David al orgullo, vemos, por ejemplo, factores como la riqueza o la prosperidad. En el capítulo 8 de 2 de Samuel, vemos que se habla de toda la riqueza que obtuvo David, toda la riqueza que los demás pueblos iban a traer en señal de agradecimiento o por ganar las batallas. La riqueza puede ser un obstáculo en nuestro corazón que se puede convertir en altivez. 2, el reconocimiento. Más adelante en el versículo 13 del capítulo 8 dice que David ganó mucha fama con los pueblos de alrededor por las victorias y por la riqueza que le había obtenido. Entonces, todo el reconocimiento que nosotros podamos obtener puede ser un obstáculo y puede convertirse en altivez y en orgullo en nuestro corazón. Y otra cosa muy clara eran los logros militares o profesionales, como lo podemos traducir a nuestra época.
Ya más adelante en el capítulo 10, un capítulo antes de donde estábamos leyendo, vemos que los logros militares lograron conquistar el orgullo en el corazón de David. Ahora, no está mal sentirse orgulloso, como vimos antes, por las cosas que nosotros realizamos y por los éxitos y las bendiciones que Dios nos da. Pero el orgullo, sobre todo por los reconocimientos profesionales y por el reconocimiento que podamos obtener personal, es muy peligroso. Yo siempre intento cuidar mucho mi corazón del orgullo y del reconocimiento, porque puede convertirse en una piedra de tropiezo en mi corazón. Yo tengo el privilegio de trabajar con mi esposa, y cuando vamos y recibimos solicitudes o vamos a donde clientes para realizar una propuesta o presentar una propuesta que nos han solicitado, mi esposa me dice: tienes que vender la idea, tienes que vender tu trabajo, tienes que vender aquello que tú haces, porque eso es lo que realmente va a conseguir el negocio. Y yo soy muy malo haciendo eso, porque en mi corazón realmente el orgullo tiene que ser muy cuidadoso, es algo muy sensible. Y no quiero jamás que el orgullo llegue a conquistar mi corazón, no quiero convertirme en una persona altiva, no quiero convertirme en David en este capítulo 11. Y ya vemos, volviendo al capítulo donde comenzamos, en los versículos donde comenzamos, vemos que Joab, el mensajero, cuando fue a darle la noticia de la muerte de Urías, que él había dado la orden, David había dado la orden, la respuesta de David fue recia, fue cruel, fue despiadada, y su orgullo creó un corazón apático, insensible, cruel y oscuro. Dice el versículo 23 hasta el 27, donde estábamos. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de sus siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y aquí vemos la respuesta tan triste, tan despiadada, tan inhumana de David. Y eso es lo que ocasiona el orgullo en nuestro corazón. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y aquí vemos otra triste acción de David. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está preguntando: ¿qué está enalteciendo mi corazón? ¿Qué señales de altivez y orgullo hay en mi vida? Y yo creo que en qué estado estamos. ¿Estamos viendo las señales de alerta? ¿O de pronto ya nos hemos vuelto insensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿O ya se ha creado un aire de superioridad en mi corazón que no me permite ver lo que estoy haciendo mal, que no me permite ver las emociones o sentir las emociones de los que están a mi alrededor, que no me permite sentir que le estoy fallando a Dios, que estoy despedazando y destrozando su corazón con lo que estoy haciendo? Hemos perdido la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y Dios tuvo que hacer estas preguntas directamente a David a través de su siervo Natán. Justo después de caer en pecado, justo después de realizar todas estas acciones, Dios tuvo que amonestar a David y tuvo que darle una corrección que realmente no puede ser mejor enviada sino del Espíritu Santo. Cuando pasamos al capítulo 12, justo después del versículo que acabo de leer, Dios envía al profeta Natán a David. Y en una escena perfectamente preparada, como si fuera casi cinematográfica,
Natán llega a David y empieza a contar una historia. Y Natán relata una historia que refleja perfectamente y transparentemente los pecados de David hace un tiempo atrás. Y él le lee esta historia, o le cuenta esta historia, le dice, había un rico que tenía numerosas ovejas en el versículo 2 y vacas. Y había otro hombre pobre que solo tenía una, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno. Y la tenía como una hija, esa corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, o sea, vino prácticamente un invitado al hombre rico. Y este no quiso tomar de todas sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David cuando escuchó esto en gran manera contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y la respuesta aquí de Natán es muy dolorosa, porque dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Es decir, Dios le estaba mencionando a través de Natán todas las bendiciones que habíamos mencionado antes, todas las victorias, todo lo que él había hecho. Y dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces vemos esta historia tan contundente que trae Natán, y David mismo se condena sin darse cuenta con la misma ley de Moisés, porque él le dijo: él tiene que pagar 4 veces. Él tiene que, y realmente esto es digno de muerte por la misma ley de Moisés, y no se daba cuenta por el orgullo en su corazón que realmente la historia mandada por el Espíritu Santo estaba describiendo completamente el estado de su corazón. Entonces, más adelante del versículo 9 vemos que Dios trae castigo, Dios trae las consecuencias. Y esto me hace recordar una historia que escuché hace poco de Matt Redman. Matt Redman es uno de los autores de las canciones de adoración que escuchamos en la iglesia desde hace más de 25 años. Y en el año 1999, él estaba en su iglesia que se llama Soul Survivor. Y su pastor se llamaba Mike Pilavachi. Y el pastor, viendo todas las reuniones de adoración, viendo todas las reuniones de cada domingo, comenzó a darse cuenta de que el equipo de alabanza y todo el equipo de siervos había perdido la esencia y había perdido realmente el norte de lo que era realmente adorar y servir a Dios. Y él se reunió un domingo con su iglesia y le preguntó a la congregación: ¿qué estamos tomando y qué están tomando realmente del momento de adorar, de la palabra, de toda la reunión? ¿Están simplemente recibiéndola como consumidores o realmente estamos mirando a Jesús y estamos haciendo de eso una adoración verdadera? Y lo que él hizo fue parar totalmente el equipo de sonido, todas las luces que habían en ese momento, toda digamos, lo que podía distraer de la verdadera adoración. Y hubo un tiempo en la iglesia en que no hubo sistema de sonido y no hubo absolutamente nada, sino las voces tanto del equipo de adoración como de la iglesia. Y Matt contaba en el testimonio que eso ocasionó que por varias semanas o varios domingos fuera un silencio casi incómodo y que no se pudiera realmente disfrutar o no pudieran adorar, porque todos habían perdido el norte y todos habían consumido la música simplemente para ellos mismos, para la congregación, como consumidores.
Y en un momento de su intimidad con Dios, él realmente le empezó a preguntar y empezó a pedirle perdón a Dios por todo lo que estaba pasando con el ministerio y con el servicio. Y Dios viene a Matt y le da una canción que hasta el día de hoy es casi un himno en todas nuestras congregaciones. Y en la intimidad de su oración y de buscar a Dios, él le regala esta canción. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Entonces él escribe esta canción, él va donde su pastor y le dice, mira lo que Dios me regaló, mira lo que la letra y la música que Dios me regaló. Y el pastor simplemente le hizo un pequeño ajuste para que realmente esto fuera una canción con la que todas las congregaciones y toda la iglesia se pudiera relacionar. Y al día de hoy escuchamos esa canción cada domingo o cada miércoles y podemos relacionarnos con el sentimiento real, es volver al corazón de Dios, es volver a la verdadera adoración, es quitar de nosotros el orgullo, quitar de nosotros la gloria al ser y volver al corazón de la adoración. Entonces, en este punto es cuando David escribe el Salmo 51. Y aquí quiero desarrollar 5 puntos de cómo volver al corazón del Evangelio, cómo volver a la humildad del Evangelio cuando hemos caído en orgullo, cuando hemos caído, ya seamos siervos en la iglesia, ya seamos profesionales en nuestro día a día, ya sea con nuestra familia, ya sea con nuestros amigos, en nuestro entorno. Todos tenemos una raíz de orgullo que viene desde mucho antes de la fundación del mundo. Y todos tenemos que en algún momento detenernos y preguntarnos, ¿hay orgullo en mi corazón? ¿Hay orgullo en mi vida? ¿Hay altivez? ¿Estoy buscando solo lo mío? ¿Estoy ofuscándome con las bendiciones y aquello que Dios me da? Entonces en el Salmo 51 podemos ver que Dios le reveló la obra y el evangelio que en muchos años adelante venían a través de Jesucristo en el mundo. Yo creo que me acompaña al Salmo 51. La verdad del evangelio, que es lo que Dios le revela en este Salmo 51, es profético prácticamente. Toda la verdad del evangelio, la sencillez que vino a dar Jesucristo con su sacrificio, apaga las llamas del orgullo en nuestro corazón y nos trae de vuelta al corazón de Dios, al carácter de Cristo. Entonces en este capítulo 51 podemos ver y nos encontramos con los puntos principales y los más sencillos a los que tenemos que volver como hijos de Dios cuando nuestro corazón se ha envuelto en el orgullo. Y después de haber caído en este pozo tan profundo, después de haber asesinado, después de haber fornicado, después de haber mentido, después de haber justificado tantas acciones en su corazón, Dios le regala este salmo tan hermoso a David, que es el Salmo 51. Y quiero ir versículo a versículo desarrollando los puntos brevemente que nos da Dios para salir del orgullo. Entonces comenzamos con el Salmo 51 y es el versículo 1. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. A lo primero que tenemos que llegar, el primer punto que quiero desarrollar aquí es que la obra del Padre nos quita el orgullo. Primero vemos y tenemos que volver a la obra del Padre, que fue enviar a su Hijo, viéndonos a nosotros como pecadores, viendo que no teníamos solución y que en nuestro propio orgullo no podíamos salvarnos. Dios envía a su Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús nos vio con misericordia, nos vio con piedad,
y envió a su Hijo para salvarnos de un corazón enaltecido como el de Lucifer en ese entonces. Y él vio lo que había pasado con Lucifer y él vio que el corazón de Lucifer se enalteció y él ahora ve a sus hijos, nosotros, y dicen, yo no puedo permitir que esto pase con nuestros hijos. Y en la Trinidad hay un acuerdo y dicen, vamos a enviar a Jesucristo al mundo para que pueda salvarnos. Cuando nuestro corazón ha caído en orgullo, cuando hemos caído en lo más profundo, incluso en lo más profundo de los pozos del pecado, Dios envía a su Hijo y Dios envía su gracia. Y no importa qué tan profundo hemos caído, no importa qué tan mal hemos actuado, la obra del Padre, la misericordia del Padre, quita de nosotros el orgullo. En el versículo 2 al 4 seguimos leyendo. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y vemos aquí ya no solo la obra del Padre, como lo vimos en el versículo 1, sino la obra de Jesucristo. Esto es a lo segundo que tenemos que llegar. La obra de Jesucristo, que significa que solo por su sangre y solo a través de su sacrificio, que no es por mis obras, que no es por lo que yo pueda hacer en mi orgullo, que no es por mis acciones, sino que yo me tengo que rendir completamente a la sangre de Cristo, porque solo a través de la sangre de Jesús, que es pura, que es limpia, podemos ser salvos. No importa qué tan bajo hemos caído, la sangre de Cristo es suficiente una sola vez para borrar todo el pecado que hemos realizado. En Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 13 y 14, la palabra dice de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros, hablando en el Antiguo Testamento, y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos, santifican para purificación de la carne, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de nuestras obras, para que sirváis al Dios vivo. Es por eso que querer realizar obras desde nuestro orgullo para alcanzar nuestra propia salvación es inútil. Es un acto de orgullo querer y creer que podemos desde nuestros propios actos y desde nuestra capacidad realizar nuestra salvación, cuando sabemos que hemos pecado y no queremos volver, cuando hemos visto y nos han dicho a través de tantas personas, como dice la palabra, con cuerdas humanas y con cuerdas de amor, Dios nos atrae y no nos damos cuenta y no queremos volver al sacrificio de Cristo. Es un acto de orgullo. Entonces vemos que cualquier evangelio, y como conclusión de este punto, cualquier evangelio o cualquier enseñanza o cualquier doctrina que ponga al ser humano antes que a Cristo es una doctrina de orgullo y de altivez. Es la doctrina que usó Satanás en su corazón. Es la doctrina que hemos visto después de tanta maldad. Es por eso que el evangelio es tan difícil para tantas personas, porque no se trata de mí, no se trata de mis capacidades. Es más, el ser humano termina un cero a la izquierda cuando viene la obra de Cristo Jesús y cuando la sangre es suficiente. Es por eso que existía la ley y por eso es que Jesús utilizó y contradijo tanto la ley y la interpretación que se le daba en los evangelios. Y es que la ley era una lista de cosas por las cuales no éramos dignos, que no podíamos cumplir. Pero en el momento que llegó la obra de Cristo Jesús, su sangre limpia y pura, no como la de los machos cabríos, sino una sangre verdadera del verdadero tabernáculo,
no hay necesidad de otra cosa, sino la obra y la sangre de Cristo Jesús. Entonces, vemos la obra del Padre. Tenemos que volver a la obra del Padre, a esa misericordia, a esa gracia y ese amor con el que envió a su Hijo. La obra de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, la sangre que limpia todo. Y en el versículo 5 en adelante, vemos la obra del Espíritu Santo a la que tenemos que volver. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estos dos versículos hablan de algo muy claro, y es que en maldad he sido formado, quiere decir que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza antigua. En pecado me concibió mi madre, eso es lo que significa. En la simiente de Adán estábamos nosotros, en la simiente del orgullo, en la simiente con la que fueron engañados ellos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella la obra del Padre, sella la obra del Hijo, Jesucristo, y ahora nos transforma y nos da una nueva naturaleza en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Ya no vivimos bajo la naturaleza del pecado, del orgullo y del pecado, la naturaleza pecaminosa. Ahora vivimos bajo la naturaleza y el nuevo espíritu que nos da Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 5 dice que aquellos del Espíritu hacen las obras del Espíritu. Aquellos que somos del Espíritu Santo y hemos recibido la obra, ahora actuamos conforme a esas obras. Y lo que me lleva al cuarto punto, y es que después de recibir la obra del Padre, la obra de Jesús, después de recibir la obra del Espíritu Santo, ahora viene el fruto de la salvación en nuestra vida. El versículo 13 al 16 dice, después de todo el arrepentimiento y la obra y la limpieza que hace Dios, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Viene después toda la obra del Espíritu Santo y viene el fruto de salvación a nuestra vida. La obra de la cruz produce frutos desinteresados, opuestos al orgullo en nuestra vida. Y ahora se alinean completamente, ahora nuestra vida bajo la sencillez y la humildad del Evangelio se alinea completamente al carácter desinteresado, al carácter de amor de Cristo Jesús, no al carácter del orgullo. Entonces aquí en los versículos hasta el 16 vemos dos frutos, y es dar a conocer a Cristo Jesús. Es que ahora ya no soy solo transformado yo, sino que a través de mí, Jesucristo, el Espíritu Santo, actúa y puedo compartir a otros. Y dice, y los pecadores se convertirán a ti después de enseñarles. Y dos, es un nuevo propósito de vida. Ahora, después de su caída y después de todo lo que había sucedido, David encuentra un nuevo propósito de vida y es la adoración que sale y brota de su corazón. Ahora, no vivimos para nosotros en nuestro orgullo, en nuestra altivez, para nuestros propósitos, para nuestra vida, sino ahora vivimos para Cristo, para servirle a Él, para adorarle, para compartir y hablar de lo que Él ha hecho en nosotros. Y quinto, y con este punto quiero cerrar, a lo que tenemos que volver en la humildad. Uno, tenemos que volver a la obra del Padre, a recibir esa gracia y ese amor, esa misericordia. Dos, volver a la sangre de Cristo, recibir ese sacrificio único y puro que nos puede salvar. Tres, a la obra del Espíritu Santo, ahora dejarnos transformar por su Espíritu Santo, que Él haga su obra. 4, ahora vivir en esos frutos, dejar que demos fruto. Y quinto, después de recibir todo eso, volveremos
a un corazón de humildad. Dice el versículo 17, 16 y 17, voy a leerlo desde el 16. Dice David en su arrepentimiento: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Y dice el versículo 17, que con esto cerramos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David reconoció que había vivido en orgullo, en altivez. Y ahora David, reconociendo esto, aceptando toda la obra de Cristo, profetizándola a futuro, Dios renueva su corazón en humildad y en sencillez. Y con esto quiero cerrar. A pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa que va a persistir hasta el día que Jesús venga por nosotros nuevamente, Dios permite, por medio de su Espíritu Santo, nos revela la verdad y volvemos a la realidad y a la sencillez del Evangelio de Cristo. No hay enseñanza más grande, no hay enseñanza más relevante que la sencillez del Evangelio de Cristo, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, completada. Ahora tenemos que tener mucho cuidado. Después de toda esta obra y después de aceptar y de reconocer el pecado, David, unos años más adelante, lastimosamente volvió a caer en el pecado del orgullo. Cuando vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 1 al 4, vemos otro episodio triste en la vida de David, unos años después de lo que había pasado. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Incluso después de haber conocido y después de haber arrepentido su corazón, David volvió a caer en el pecado del orgullo. Y si vemos en el versículo 1, Satanás es lo primero que ataca en el corazón de David. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? No es suficiente lo que ya sabes, no es suficiente lo que Dios te ha dado. Tienes que conocer cuál es el número para que engrandezcas tu corazón, para que conozcas que Israel, que tu gestión, que tu obra es mucho más grande que las bendiciones que Dios te ha dado. Y Joab mismo le dice: no es correcto, es pecado para Israel, es pecado lo que vamos a hacer. ¿No son todos tus siervos? Pero dice que la orden del rey pudo más que Joab. Y David se encegueció a las palabras externas. Tenemos que cuidar nuestro corazón. David volvió a caer en el pecado de altivez por descuidar su corazón, por volver su mirada a sí mismo, al orgullo. El orgullo se manifiesta de tantas maneras que nosotros mismos no nos damos cuenta. Necesitamos volver al corazón de Dios, al carácter de Dios, a la sencillez del Evangelio, que no se trata de mí. Como dijo Juan el Bautista: Él crece y yo menguo. No se trata de mí, se trata de Jesucristo. En las iglesias no se trata de mí, no se trata de nuestros deseos, no se trata de nosotros. Se trata de Jesucristo, se trata de Él. Como Matt Redman escribió: hoy vuelvo al corazón de adoración. Se trata de ti, solo de ti, Jesús.
Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por hablar directamente a nuestro corazón. Hoy te pido, Señor, que quites toda raíz de orgullo, de altivez de nuestro corazón. Así comenzó la maldad, Señor. Así comenzó concentrándonos en nosotros mismos, en nuestra gloria, en nuestras necesidades. Señor, aleja de nosotros el orgullo, aleja de nosotros la altivez. Permite que seamos más como tú, que podamos ver, Señor, por otros, que podamos ver en amor, que podamos entender, Señor, que solo se trata de la obra de Dios en nosotros, que si estamos aquí es porque tú tuviste misericordia y enviaste a tu Hijo por nosotros. Que podamos confiar única y plenamente en la obra de Jesucristo, en su cruz, en la sangre, Señor, del Cordero. Que podamos ser transformados por tu Espíritu Santo y que dejemos que esto dé fruto en nuestras vidas y que nunca deje de haber en nosotros un espíritu como el tuyo. Aleja de nosotros el orgullo, Padre. Te doy gracias por este tiempo. Te pido que esta palabra permanezca en mi corazón y en la de los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y nos vemos el otro miércoles.